Sabemos que cada quien tiene su propia historia. Incluso si compartimos el mismo camino. Esto es Voces Genuinas. Hola, yo soy Gina. Y yo soy Clau. Y en el capítulo de hoy tenemos a una invitada por primera vez en Voces Genuinas. Ella es una persona que desde hace tiempo la teníamos en mente para este segmento, Entre Voces, y que nos quisiéramos que ella se presentara de mejor manera. Yo les puedo decir que es una persona muy profesional, una persona a la que admiramos desde hace ya un tiempo y que creemos que tiene muchísimo que aportar a nosotras y al mundo. Entonces, por favor. Bien, pues agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Es un espacio que me parece necesario en la sociedad actual. Y cuando recibo la invitación, algo que es muy importante mencionar es, si me dicen, se trata de compartir, y justo yo creo que hoy la sociedad requiere mucho de espacios como este. Entonces, si me permiten, voy a hablar un poquito de mi experiencia y por qué Claudia y por qué Gina pensaron quizá en mí, y bueno, agradezco mucho este espacio. Primero que nada, mi trayectoria ha sido como docente en diferentes niveles educativos. He participado formando alumnos de secundaria por muy poquito tiempo. Después fui al bachillerato, también he impartido clases a nivel profesional. Y bueno, esa trayectoria hoy me permite pues tener algunos elementos, o quizá la experiencia misma me ha dado esos elementos para poder hablar del tema que nos tiene hoy aquí. Entonces, pues adelante, ustedes me dicen si ya abordamos el tema, porque quiero comentarlo para toda la audición. Es algo que creo que se debe sacar a la luz, porque cuando justo se expone esta problemática, si se le quiere llamar así, no es tanto problemática, claro. Es una oportunidad, simplemente la sociedad ha cambiado, y bueno, pues en ese cambio creo que hoy tenemos pues la oportunidad de intercambiar diferentes puntos de vista, y como sociedad nos podemos deconstruir, que es de lo que se trata. Así es. Entonces, pues adelante. Gracias. Pues gracias por compartirnos tu experiencia. Justo es parte de lo que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? Y justo va muy aunado al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es mucho hablar sobre la inmediatez. Nos interesa mucho haberte invitado y que pudiéramos compartir estas dinámicas que vamos a tener más adelante contigo, porque en el ámbito en el que tú te has desarrollado, ¿no? Y en el que estás ahorita, que es justo la adolescencia, básicamente, me parece algo pertinente, importante resaltar que este tema de la inmediatez para las adolescencias, para las nuevas generaciones, ha sido todo tal vez ya hay una adaptación, ¿no? Para ellos, pero por ejemplo, como en contraste con nosotras, con nuestras generaciones como más arriba, eh, creo que es un tema que yo he escuchado, ¿no? Como de conversaciones con otras personas, no, bueno, es que ellos ya todo quieren rápido, ¿no? Por ejemplo. Pero justo nosotros no estamos adaptados a ese tipo de dinámicas, ¿no? Que hoy en día se presta mucho para... Bueno, igual también yo creo que ya hemos caído un poquito todas las generaciones en el aspecto de la inmediatez, aunque sí se ve como, a mí me gustaría ver cómo se van a ver las generaciones chiquititas ahorita que ya están todo el tiempo en el teléfono con juegos que promueven esa inmediatez, que están creciendo ya como con eso como parte de su vida y de su desarrollo, pero al final siento que como sociedad todos hemos caído en algún momento en la desesperación por la costumbre de incluso un correo. Enviar un correo y es una forma, bueno, WhatsApp ni se diga, pero ya es como, ¿por qué no me contesta ya? Le mandé el mensaje hace 2 minutos. Pero evidentemente en la adolescencia, tomando en cuenta también el desarrollo en el que están, en la etapa de desarrollo en el que están, pues es como muchísimo más evidente los efectos que tiene la inmediatez. Bueno, en el ámbito educativo, Voy a acercar un poquitito más. sí, en el ámbito educativo, yo sí he observado que
la sociedad es una antes de la pandemia y una después. Observaba las conductas de mis estudiantes con mucha más tolerancia ante la espera. El proceso inclusive de aprender lo entendían como un proceso paulatino. Y tanto docentes como alumnos íbamos en ese compartir para poder aprender ambos. Íbamos justo intercambiando esa experiencia de, para cuando tú aprendiste, qué métodos utilizaste. Y para el momento en el que estás aprendiendo, cuáles son los que tú aprendes. Y eso era antes de la pandemia. Resulta que esa dinámica en la que nos tuvimos que quedar en casa, confinados a comunicarnos a través de los medios electrónicos, nunca nos imaginamos todos los cambios que iban a provocarse con el uso de redes sociales, plataformas para impartir clases. Todo, no sabíamos qué iba a provocar. Destaparon la caja de Pandora. Pero resulta que hoy, que ya formamos parte de esta dinámica después de la pandemia, ¿qué es lo que podemos destacar? Que se trata de un grupo de adolescentes con menos tolerancia a la espera, quieren respuestas inmediatas y además, algo que si me permiten pues compartir, el adolescente no solo quiere una respuesta inmediata, sino además, esto es más complicado porque quiere esa respuesta que le satisfaga. No sé, le hablo a esta comunidad de jóvenes en donde no puedes creer que en todo momento tienes la razón. No siempre sabes todo. Creo que esa es la base de cómo podemos congeniar hoy diferentes generaciones partiendo de esa base. Nadie tiene la verdad absoluta. Claro, sí. Nadie está exento de equivocarse. Y ante esa premisa de todos podemos en algún momento equivocarnos, creo que podemos ir transitando hacia modelos de espera y tolerancia más prudentes. Porque hoy los jóvenes están ante esa necesidad de quiero una respuesta que sea rápida, pero que además de ser rápida, vaya exactamente acorde con mi forma de pensar. Y descalifican aquella otra respuesta que no coincide con lo que yo creo. Porque el problema principal radica en que pues ellos, no sé si no hubo tiempo, no sé si la pandemia nos tomó tan de repente, que no hubo tiempo para ese momento en el que ellos se dieran cuenta que debemos ser tolerantes ante la opinión del otro. Porque en la medida en que espero y tolero la opinión del otro, en esa medida se va desarrollando ese pensamiento flexible para poder convivir con todas las generaciones. Entonces, por eso al inicio de esta charla, yo les decía, no es un problema, sino más bien es un área de oportunidad, porque hoy los jóvenes a lo mejor ni siquiera han tenido oportunidad de reflexionar por qué me causa tanto problema no obtener el puntaje en el juego en el que me metí toda la tarde. ¿Por qué no obtengo la respuesta inmediata del mensaje que acabo de mandar? ¿Por qué en el correo no me llega la respuesta que me urge? Y quizá, como no tuvo oportunidad de convivir de manera presencial con la generación que le enseñaba a ser tolerante, respetuoso con la opinión del otro, hoy en ocasiones a mí me ha pasado como educadora, juzgamos de manera muy severa al adolescente. Sí. ¿Por qué es tan desesperado? ¿Por qué es tan demandante? Que al final es la misma sociedad. Pero no nos damos cuenta
que él también está inmerso en un problema en el que no alcanza a comprender por qué su grado de tolerancia es tan corto, por qué no espera. Él no tuvo esos espacios, hablo de las clases presenciales, hablo de sus 12, 13, 14 años o quizá 13 y 14, que en lugar de pasarla junto a un grupo de jóvenes aprendiendo matemáticas, ahora estaba frente a un monitor, escuchando a un docente, aislado de la sociedad, y donde esos 2 años, 13 y 14, fueron definitivos para la forma como se va a definir su personalidad más adelante. Sí, entonces, pues todos los que nos dedicamos a la docencia, hoy les podría decir que, pues de repente, la cultura de la inmediatez nos hace también a nosotros ir a pasos agigantados para tratar de entender a nuestros estudiantes. Y en esos pasos agigantados, bueno, yo nada más les haría la cordial invitación a todos los que nos dedicamos a la docencia, pues a que consideren ser un poquito más compasivos, empáticos con los adolescentes que no tuvieron la oportunidad de desarrollar su proceso como el resto, ¿no? Claro. Nosotros estamos en esta plática personas que jamás se nos interrumpió nuestro proceso de formación académica. Claro, que parte, perdóname que te interrumpa, justo lo que dices o sea, me saltó mucho porque justo es el desarrollo, ¿no? O sea, interrumpieron el desarrollo de la convivencia con pares y con justo esta parte de las jerarquías, ¿no? Y el contexto que me rodea, pues, o sea, sí hay normas tal vez en casa, pero no hay normas sociales que seguir, ¿sabes? O sea, como que no estuve expuesto a, pues, la crítica social, ¿no? Justo también, aparte de la cuestión académica, creo que era importante para estas adolescencias el vivirse en un ambiente donde, bueno, tal vez también social, donde mis pares, tal vez eso que está haciendo no me encanta, ¿no? Y que justo el experimentar bueno, ahorita lo tengo todo porque, pues, digo, a pesar de ser pandemia y todo, sí era como, llamaba para que me trajeran la comida y venía, ¿no? O sea, no había un pero, no había un problema, no había ay, no es que yo no completo para mi lunch, no tal, entonces, no, yo te presto y, ¿sabes? Como esta convivencia social, ¿no? Que creo que es súper importante, como lo dices. Sí. Justo. Entonces, bueno, yo lo que hoy puedo, pues, sugerir a una sociedad que de repente a lo mejor hasta nos hemos llegado a sentir incomprendidos por aquellos que no esperan de manera tan fácil, de que dicen, es ahora o nunca. Entonces, en medio de esa situación, pues creo que no nos queda más que advertir que en la medida que desarrollemos capacidad de adaptación a lo que hoy nos toca vivir, porque el adolescente que exige, que es demandante, él al final no nació de esa manera. Claro, fue el mismo contexto el que lo fue haciendo de esta forma. Y ahí entra lo que decías de la compasión, ¿no? O sea, porque los docentes no vivieron tampoco como, bueno, en su mayoría o una parte de ellos no vivieron como esta parte digital desde que nacieron. O sea, ahorita yo he visto personas que a su bebé de 1 año ya lo tienen como viendo así cerquísima una caricatura o jugando algo, y es algo que escapa de nuestro entendimiento y escapa también desde saber qué se siente, como por ejemplo estas nuevas generaciones, crecer así. O sea, ellos lo normalizaron de alguna forma. Y también ahora también mencionabas como de esta parte de que te confirmen tus creencias. Y me acordé, no sé, ChatGPT, que está como ChatGPT, inteligencia artificial, ¿no? Que está como súper entrenado para caerte bien, o sea, para estar de acuerdo contigo. Y aunque le digas lo contrario, ahí también hay que tener dudas, ¿no? O sea, no sabemos qué tanto si está trabajado para que estés de acuerdo con él, o que esté, más bien, que él esté de acuerdo contigo. Ajá. Y yo he visto también bueno, lo hemos visto, que lo usan hasta como de psicólogo, y al final yo vi una historia de un chico que se quitó la vida. se quitó la vida a través de una conversación con el chat. Sí, o sea, y dan como soluciones y cosas que no son soluciones, así.
O sea, tal vez era más rápido consultar al chat que decir necesito ir al psicólogo. Y hacer la cita y entonces el proceso más largo, ¿no? Que no es tan inmediato la atención, por ejemplo, en ese sentido. Pero justo que también, bueno, igual ya será para otro episodio, pero a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es justo qué tan involucrados están los padres hoy en día. O sea, No, es súper eso de ver un importante niño eso. de 1 año con el celular, y aunque fuera una caricatura para niños, tiene 1 año, o sea, deja que desarrolle otras cuestiones, no sé, Y motoras, aparte ya hay motrices, caricaturas no que sé. también están hechas para generarle adicción al Ah, sí. bebé. Pero Entonces bueno, está fuertísimo. me sale un poquito de tema, pero justo que creo que es No, importante. no. Fíjense que ahorita, Gina, ahorita que abordas ese tema, cuando te dedicas a la docencia, ahorita el reto más, digamos, más fuerte que hoy tiene un docente es cómo sacar el teléfono celular de las aulas. Sí. Y cómo hacer que la distracción de un teléfono deje de restar esa capacidad para reflexionar, para poner atención, porque, bueno, hay una tremenda simulación, ¿eh? Tú puedes ver a un alumno que aparentemente te está poniendo de acuerdo, te está poniendo atención, y su celular lo tiene en la mano, está esperando un momento en el que te distraigas para voltear a ver, para contestar un mensaje, y ahí viene el choque generacional, porque como no tuvimos ese distractor, los que nos educamos unas cuantas décadas antes, Sí. porque esa es una realidad. Claro, sí. Entonces, no entiendes esa ansiedad que está experimentando el adolescente por mirar su teléfono. Es más, Sí. el pedir que lo guarden muchas veces es motivo de conflicto, porque ellos su vida no la entienden en tanto no mantengan conexión con ese medio de comunicación. Sí, al final nacieron como si fuera una parte de su cuerpo. Sí, o sea, soy apéndice del teléfono, Sí, ¿no? claro. Y ahora nunca nadie me enseñó cómo dejar. Entonces, vuelvo así como la cultura de la inmediatez está siendo fortalecida por varias prácticas, como el uso del teléfono, el uso de redes sociales, el uso de plataformas. Todo esto vino a cambiar la forma de proceder para los adolescentes y en consecuencia tendrá que cambiar también la forma de proceder de los adultos. Ahorita que tocaban el tema de qué tan involucrados están los padres ante esta área de oportunidad. Y resulta que, bueno, pues lo que me ha tocado vivir es que para ellos que no entienden el contexto del desarrollo de una clase, es que no es para tanto, maestro. No, ni el desarrollo del niño en sí. Y entonces para ellos es tan sencillo como, esto no ameritaba que nos trajeran reporte, acá. ¿no? Sí. O sea, no, maestra, creo que está usted exagerando. Entonces, ahí es donde creo que el papá sí sería bueno que hiciera un alto, porque la llamada de atención no es para que el alumno la pase mal. La llamada de atención es para que en un futuro, donde va a haber espacios que no le permitan estar al pendiente de su teléfono, el alumno tenga la capacidad de adaptarse a ello. A mí me cuesta trabajo entender cómo le va a hacer esta generación cuando se incorpore al ámbito laboral y le digan, no hay posibilidades de que entres a una línea de producción con tu teléfono, porque no forma parte de las normas de la empresa. No puedo poner en riesgo tu integridad por un teléfono celular. Esto es algo que los jóvenes tienen que saber, que no tenemos ese afán de molestarlos, sino hoy estamos para desarrollar esa capacidad de adaptación. Tú estás hoy pensando que el teléfono es la vida. Va a haber ámbitos en donde te van a decir, no, con teléfono no funciona.
Sí, es parte de darles herramientas más que Sí. de prohibirles algo, pero también creo que en esa etapa, y hasta tal vez lo puedo decir como de forma personal, no te das cuenta que te quieren ayudar. O sea, lo tomas como es la maestra y como ella ya es más grande no me entiende. Pero más bien es que ellos no han experimentado la vida adulta o el contexto ya más como, pues sí, vida adulta, la vida real. Está bien raro, ¿no? Porque cuando tú eras adolescente y te decían, no, es que vas a ver que es bueno para tu vida. No sé, como este discurso que ahora tenemos nosotros y es como de, pues ni le crees, ¿no? A veces es como de, ay, bueno, ya. Sí, llega la ya etapa sabemos, donde ¿no? ya dices tú ese Pero es discurso. increíble cuando ya creces y te das cuenta como de, cuánta razón tenía ese profesor o mi mamá y les das la razón, ¿no? Pero Y hasta... perdón, pero fíjense que, o sea, que qué padre que hoy podemos compartir las generaciones adolescentes, que se abren estos espacios donde puedes llegar a personas de todas las edades y que este tipo de ejercicios de reflexión, pues lo único que lo decía Gina y lo dijo muy bien, cuando tú estás en los zapatos del adolescente, no es fácil darte cuenta que la sugerencia, el comentario es para fortalecer tu desarrollo. Lo sientes como un ataque. Y hoy que tenemos esta oportunidad de llegar a una audiencia tan amplia, yo creo que se abre esa posibilidad, ¿no? Claro, o sea, sí. yo no te conozco, yo no sé nada de ti, pero lo único que te puedo decir desde aquí y desde lo que me ha tocado vivir es si tú muestras un poquito de mayor tolerancia a la espera, si eres paciente con los procesos que todo ser humano debe atender para llegar a donde quiere, pues simplemente vas a alcanzar esa plenitud que hoy no les deja la cultura de la inmediatez, ¿eh? Porque hoy los deja con mucha frustración, con desilusión, con enojo, porque las cosas no sucedieron en el momento que ellos querían, como ellos querían, y acaba por generar sí, muchísimos más problemas emocionales, muchísimo más fuertes. Que justo parte importante, perdóname, es abordar esta situación de primero el manejo de la tolerancia a la frustración, segundo la concientización, ¿no? Porque igual cuando eres adolescente esto de autoexplorarte y saber que sí, que no, que de verdad estoy haciendo porque quiero, que de verdad va orientado hacia mi futuro o hacia mis objetivos de vida. Y bueno, con todo esto también, ahorita que hablabas también de cómo lo llevas tú como docente, tenemos aquí algunas preguntitas que nos enviaron algunos seguidores relacionados al tema. Y voy a empezar con esta. ¿Cómo ha cambiado tu forma de enseñar desde que los adolescentes quieren todo para ayer? El trabajo docente ha tenido que tener plan A, plan B y plan C. Porque si bien es cierto, hay en las aulas alumnos que entienden que son grupos numerosos, que no les puedes calificar en 2 segundos o que tienen que esperar a la revisión del examen. Si bien es cierto que hay un sector de los estudiantes que pueden esperar el plan A, y el plan A es pensando en todo tiene un orden, todo tiene el proceso es de manera paulatina, pero quiero decirles que son los menos, los menos son pacientes. El plan B es la gran mayoría, que es la que está demandando que todo sea rápido, que todo, que tengas una respuesta para todo. Sí. Y yo creo que hoy el plan B justo consiste en generar conciencia en ellos de, mira, te enfrentas a una clase en donde a lo mejor un día no van a tener respuesta a todo lo que tú quieres saber. Y esa falta de respuesta, pues es la que te debe enseñar a ser paciente, porque no pasa nada, aclaro, no pasa nada si un docente te dice, no conozco la respuesta a la pregunta que me estás haciendo.
pero me comprometo a investigar y la próxima clase te respondo. Y eso no demerita el trabajo del docente. Habla simplemente de una circunstancia en donde no estás obligado a saber todo. Es de enseñar. O sea, simplemente te estoy mostrando que un día tú también vas a tener una pregunta y no vas a saber responder. Sí. Y ahí es donde el estudiante debe entender que él un día va a estar del otro lado y que no puede ser tan demandante con el otro, casi tienes que pasar por encima de ti, pero me respondes. Sí, igual yo creo que hasta ese tipo de ejercicios fortalecen los vínculos y las humanos. habilidades, ¿no? Como justo Ajá. demostrarle que no porque yo soy experta en este tema, no porque yo soy profesor, profesora, o sea, significa que yo voy a tener aquí la respuesta porque ni siquiera o sea, ser docente no implica que tú sepas absolutamente todo, ¿no? Y Sí. que es justo lo que me enseña, ¿no? Cuando tú dices, a ver, no tengo la espérame, respuesta. no tengo la respuesta. Y creo que ser genuino, eso es algo que no lo necesitas pregonar. Claro. Se Claro. infiere. Y entonces el alumno dice, efectivamente, no me contestó hoy, pero se comprometió y llega a la siguiente clase y tú llegas con la respuesta. Y ahí es como enseñar hasta con el ejemplo. Y es o cuando, sea, así mira, no te tienes que presionar por saber todo, ni estás obligado. Simplemente tienes que enseñarle a llamar a las cosas por su nombre. sí. No, esto no lo conozco. Sí, aparte de eso, también creo que va mucho de la mano con la inmediatez, como el querer saberlo todo, de que tengo una duda, Ajá. pues Google, pues el chat. Y al final no tienes que saberlo todo, o sea, o de que lo lees y ya piensas que te lo vas a aprender. O sea, tu cuerpo no está adaptado para la inmediatez. Tú estás queriéndolo adaptar, pero al final no es algo que te va a llegar a que te quemes completamente y autoexigencia, baja autoestima, un montón de cosas como innecesarias, porque justo yo creo que ese ejercicio es como practicar el que se entienda la parte humana, la parte que no somos robots, aunque ya estemos conviviendo con muchos de ellos, no somos unos de ellos, ni vamos a aspirar a ser unos de ellos. Somos humanos que llevan tiempo en procesos, que lleva tiempo aprender y que si no sabes hoy algo, mañana lo puedes investigar y pasado mañana lo puedes poner en práctica. Y sí, claro, porque fíjate que hablé de un plan C. Este es el más interesante, porque hoy el que se dedica a dar clases tiene que entender que cuando tú no le puedes dar respuesta ante la solución de un proyecto, una pregunta directa, lo que sea, aquí el plan C, y que está funcionando mucho, o sea, eso sí se los podría decir, ok, investiguemos juntos. Sí. Y donde tú le dejas tareas específicas. Mira, la próxima clase tú me vas a investigar este autor. Y yo investigo, y él se va, con la idea de, ella va a revisar un autor y a mí me dejó otro. Y el plan C está funcionando porque ellos se dan cuenta que habilidades para investigar tenemos todos. Y no sé si ustedes se dieron cuenta cuando fuimos todos estudiantes, en el que el papel del docente era, yo investigo, yo te resuelvo la duda, yo soy el todólogo, ¿no? O sea, yo tengo el control del conocimiento. Y si no sabían, si estaba el juicio como de, uy. Y hoy no, hoy resulta muy enriquecedor el que ante esa falta de respuesta inmediata, es muy válido que hoy le digas al alumno, mira, no tengo la respuesta, pero ¿qué te parece? Conozco dos autores que son cierta autoridad en el tema. Tú investigas sobre este y yo investigo sobre este. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que como generaciones tenemos mucho que compartir. Sí. Y ahí en ese momento dicen, bueno, sí, efectivamente, no pasó nada, investigamos los dos, compartimos el conocimiento, se dan cuenta de algo muy importante. El conocimiento es una construcción social. Y cuando logran entender eso, lo que tú no sabes de literatura, tu compañera sí. Lo que tú no sabes de poesía, lo que tú no conoces de pintura, hay alguien que tiene la información
y que aquí es súper importante que los adolescentes sepan que se debe desarrollar ese grado de humildad para llegar y compartir. Esto es lo que tengo, esto es lo que sé, y no importa si estás en el estatus de alumno, en el estatus de docente, eso va bajando mucho esa ansiedad por quiero saber todo, quiero que Sí, me respondan pronto, quiero tener el control de todo. Entonces, no, simplemente hay alguien que puede tener más conocimiento que tú y no pasa nada. Está dispuesto a compartirlo en la medida que tú compartas también ese conocimiento, esas habilidades, y ahí se generan actitudes ya diferentes, donde claro. ya no es nada más exijo, porque curiosamente ahora que me invitaron a participar con ustedes, eh, a mí me llama la atención cómo los estudiantes en esta ciudadanía digital Ujú. todo el tiempo quieren estar consumiendo información de la web. Sí. Pero la pregunta que se les hizo a este grupo de estudiantes, ¿y ustedes qué producen? Porque resulta que un ciudadano digital o los llamados ciudadanos 2.0, pues esa ciudadanía que hoy te da el uso de redes sociales, plataformas, blogs, todo esto, o sea, Sí. ¿tú qué le aportas? Y nos encontramos con que son una generación muy demandante. O sea, quiero que me resuelvas, quiero que me des, quiero que me ayudes en todo, pero ¿tú qué aportas? Sí. Y eso es algo que se está perdiendo de vista, porque Claro. queremos consumir, pero no generar. Y Claro. yo les decía, eso es falta de responsabilidad ciudadana cuando hablamos de espacios virtuales. Y aparte de Claro. desconexión con uno Nos mismo estamos- profundísima, porque al final el solo estar, o sea, solo el buscar consumir y consumir te bloquea de crear y de conectar con algo tuyo, o sea, Pues con, yo con tu creo que esencia. nos estamos deshumanizando terriblemente. O sea, porque de hecho hasta para en redes sociales, ¿no? Como para juzgar o criticar alguna conducta, nos olvidamos de que el otro también es un ser humano que tiene todo el derecho de equivocarse y tal vez no tener la razón, ¿no? O sea, al final, ¿tú qué sí eres para poder tener esa credibilidad de juzgar al otro y decirle que es lo peor de la vida, ¿no? Sí. Pero justo, creo que nos estamos deshumanizando. Sí, o sea, Sí, o sea, te muchísimo. desconecta un montón de ti, o sea, ya no vas hacia adentro para nada, vas hacia afuera y eso influye también incluso como en las emociones, en la forma en la que gestionas emociones, en tu perspectiva, en tu forma de pensar, en la forma que ves el mundo, ya lo ves mucho a partir de la información que te llega de fuera y no desde cómo tú realmente percibes o cómo cuál ha sido tu experiencia con cierta situación. Claro. sí, inclusive esta revolución digital que nos toca vivir hoy genera cambios tan profundos como un día los provocó la revolución industrial. Así como un día un campesino dejó de ir a arar la tierra y tuvo que abandonar el campo y sumarse a una fábrica y volverse ese ser humano que cumple un horario o lo despide. Así como provocó esos cambios en donde ese campesino no estaba acostumbrado a cumplir horarios. Él decidía su horario de levantarse, desayunaba tranquilamente, se iba al campo, preparaba su alimento. Esa vida apacible se acabó con la revolución industrial. Y esta revolución que estamos viviendo se llama revolución digital y se considera la tercera más trascendental para la humanidad. Porque así como para el campesino fue drástico ya no desayunar en casa y ahora tomar los alimentos en una empresa, en una planta de producción, resulta que así de profundo es el cambio que hoy nos está provocando la revolución digital, porque en los espacios virtuales, como bien mencionaban, pues no nos limita hasta dónde y con qué respeto y con qué autoridad tú le puedes criticar
al que sacó un artículo, Sí. creó un blog, Ujú. o sea, ¿hasta dónde, no? O sea, ¿qué calidad moral tienes? Y al no tener bien delimitados este respeto en los espacios virtuales, pues hace que la gente crea, yo tengo la autoridad para Sí. criticar y esto sí Sí. está bien y juzgar y no es más que pues una autoagresión Ujú. porque Sí. es él expuesto en un escaparate porque estos son los medios virtuales. Claro. Un día él va a estar dando una conferencia, un día va a estar dando una clase virtual, un día va a estar presentando un examen recepcional a distancia, Ujú. un día Sí. va a estar, o sea, hoy que nos enfrentamos a este mundo, tenemos que ser más cautelosos. ¿Cómo me muevo ante lo que produce el otro? Porque un día soy yo el que está Sí. produciendo ese contenido, el que está compartiendo A esta menos que información. quieran que ya nos gobiernen los robots y todo esto ya sirvamos para nada, Justo. vamos por buen No, camino, ahí pero sí. ahí es frenar, como dices, como un poquito, pensar bien qué es lo que estoy haciendo con la forma en la que me estoy moviendo en el mundo, la forma en la que estoy viendo el mundo y qué estoy aportando al mundo. Y aquí también hay otra pregunta que me gustaría preguntarte, valga la redundancia. Adelante. Dice, si tuvieras que darle un consejo a los adolescentes sobre la inmediatez, ¿cuál sería, pero dicho desde el corazón? Y yo aquí incluso agregaría como adolescentes y sociedad en general, o sea, a los papás de esos adolescentes, a los maestros de esos adolescentes. Sí. Creo que hoy el consejo que podría, la sugerencia que podría ser, cada que te enfrentes al otro, porque nos hace mucha falta estudios de otra edad. Ujú. Sí, Y al no tener esos estudios, digo, igual y la audiencia me podría decir, no estoy obligado, Ujú. no te quiero experto en otra edad, Ajá. nada más te igual si quiero, podrías como explicar un poquito sí, qué es otra edad para los que ajá, lo escuchan y no. sí, miren, es la capacidad de entender al otro Ujú. con toda la perspectiva que él pueda tener de la vida, con todas las limitaciones que la vida tenga para entender lo que surge o lo que hay en su entorno. Ujú. Esto nos lleva a ser más compasivos, más generosos con el otro, con el que estoy interactuando, porque un día, de la misma manera que él está siendo tratado con compasión, con generosidad, con amor, así me gustaría ser tratado. Sí. Y cuando no tenemos esa capacidad, es cuando caemos en esa tentación de ser crueles y despiadados, exigiendo una respuesta, exigiendo que todo sea para ayer. Sí. Porque no existe esa capacidad de ver al otro como uno de mis iguales, como uno de mis pares. Tú no sabes en qué momento vas a estar del otro lado. Y hoy el mundo se mueve tan rápido Sí. que en la oportunidad menos imaginada, los papeles se intercambian. Entonces, ante ese mundo tan vertiginoso que se mueve, pues bueno, yo les diría, nunca pierdas de vista que un día a ese que le estás exigiendo puede ser tú. A ese que estás criticando, puedes estar en ese lugar. Entonces, cuando la sociedad entienda que debemos ser cada vez más respetuosos, que debemos ser compasivos, que debemos actuar con amor, en esa medida creo que las relaciones interpersonales van a ser de mayor valía, Sí. porque, bueno, entiendo que hoy soy alumno, pero nunca sabes cuándo te puede llevar esta vida a ser docente. Claro. Hoy soy Sí. alumno, pero un día la vida te puede Sí. llevar a ser empresario. Y al final yo creo que las críticas que Y damos a otros se vuelven una voz interna cuando tú quieres intentar otra cosa. O sea, si tú criticaste a alguien como, ay, qué vergüenza que esté haciendo eso.
cuando tú lo quieras hacer, en tu voz interna va a decir, no, qué vergüenza, no voy a hacer Si yo eso juzgué de esa aunque manera, quiera. claro. Imagínate cuánta capacidad del ser humano se limita. Sí, justamente. Ahorita que hablaste de esa voz interna que te decía, ay, no, me da vergüenza. O sea, cuando tú actúas desde el corazón, no hay nada que pueda ser ni mal visto, ni juzgado, ni censurado, porque habla de ti, habla tu esencia, ¿no? Claro, O sea, así es. y yo creo que si empezamos por educar en medio de esa compasión, en medio de esa generosidad, el adolescente se va a dar cuenta que pues nadie tiene la calidad moral para criticar, enjuiciar al otro, ¿no? Y que mejor es ser respetuosos con todos. Claro. Entonces esa sería mi sugerencia, cuidado, porque la vida da muchas Sí, justo. Sí, como dices, mejor no limitarse y empieza no limitando también a los demás, yo creo, o sea, va de los dos lados. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, justo, gracias por el consejo, la recomendación. La verdad es que creo que sí es un tema importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo digo que se engloba en esta parte de la empatía, del ser empático. Y yo reitero, porque ha sido un tema que yo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. La crianza, hoy por hoy, está bien rara. O sea, complejo, complicado. Yo no soy mamá, no puedo aportar como en experiencia, pero lo que veo allá afuera a veces sí me llega a sorprender, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que mencionas es sumamente importante y que justo, o sea, los adolescentes ya tan expuestos a tantas circunstancias y situaciones en redes sociales, pues al final también ya empiecen a generar su propio criterio y su propio sentido de humanidad, o sea, de empatía, de no juzgar, de también entender las circunstancias ajenas, ¿no? Y que si no va contigo, pues aléjate de esos ambientes. Bueno, entonces vamos vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Bueno, en esta ocasión me formula la pregunta de con quién te gustaría tener un café y solo escuchar. A mí siempre me ha parecido como algo fundamental el que todos los seres humanos pudiéramos obtener una terapia psicológica. Y miren que nunca estuvo en mis planes estudiar algo relacionado con psicología, pero ahora que me dedico por tantos años a la docencia, creo que el mejor regalo que se puede hacer una persona o el mejor regalo que le puedes hacer a un ser amado es una terapia. Por eso cuando me dicen, si tuvieras la oportunidad de tomar café y solo escuchar, a mí me gustaría mucho tener frente a mí a una de las autoridades de la psicología que en su momento le dieron así como luz a la humanidad de cómo comportarnos, de qué manera, bajo qué circunstancias. Pues me gustaría escuchar a un Sigmund Freud, me gustaría escuchar a un Ernesto Lacan. Yo sí creo que si algo valioso podemos hacer a lo largo de nuestra existencia es atender ese autoconocimiento, que justo es lo que te permite desplegar todo tu potencial. Me llevan a imaginar libros de uno y otro autor. El regalo más grande es justamente llegar a conocernos, llegar a identificar mis áreas de oportunidad. Entonces, pues, ¿qué mejor café que con autoridades de la psicología? Sí, claro, y aparte con lo que mencionábamos hace un momento del juicio que puede haber cuando alguien intenta algo nuevo o algo diferente, sería valiosísimo también rescatar cómo lo vivieron, cómo vivieron, pues, con la parte de tocar temas tan delicados en ese momento o tan tabú en ese momento y aún así trascender de la forma que lo hicieron, claro, sería como una lección, algo que definitivamente no no sé si Claro, pues sí, pues muchas gracias. Sí, justo creo que es parte interesante pues de cómo abordas, porque yo lo veo en cómo expresas tus vivencias y cómo eres en la docencia. Y creo que va mucho aunado a que puedes tener como esta sensibilidad hacia las situaciones y las circunstancias, ¿no? De los otros. Entonces, gracias por tu respuesta y vamos por la última pregunta. La pregunta es, si tu mente cobrara entrada, ¿qué tipo de show sería? Bien, pues fíjense que la docencia requiere de un show que haga reír, sí, que permita que los estudiantes la pasen bien. Y esto no significa que por romper con esa formalidad en una sesión de clase estés alejándote de lo profesional. Nosotros tenemos como docentes la tarea de hacer que el tiempo de clase pase volando.
¿Y de qué manera puedes hacer que eso suceda? Pues cuando le sacas una sonrisa a un alumno, Sí. cuando haces que un grupo estalle en carcajada, créanme, es el momento en el que el aprendizaje se vuelve significativo. Claro, Porque lo van a conectar con el chiste, con el comentario grato, con la experiencia que rompió con ese esquema de todos serios, todos bien sentaditos, Sí. nadie habla y aquí todo se calla. Esa es una forma, pues que quizá en algún momento funcionó, pero hoy ya no está tan, digamos, ya no responde a las necesidades del contexto actual, ¿no? Bueno, justo lo que nos acabas de compartir creo que es muy grato escucharte fuera de todo. Creo que sirve como un ancla el que se tome esta perspectiva de que algo sea divertido y entretenido y disfrutable, ¿no? Sí, que al final ya también está súper comprobado que aprendizaje con emoción es muchísimo más como eficiente y significativo que el aprendizaje por repetición. Así es. Y pues nada, pues agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotras. Lo repito, de verdad que para nosotras, bueno, al menos de manera personal, lo voy a decir de manera personal, pues a mí me encanta cómo expresas toda esta pasión por lo que haces y de verdad que se me pone la piel chinita cuando te escucho hablar y cómo te refieres a lo que haces en aula o con tus alumnos. Y la verdad es que es muy admirable y pues nada, o sea, que aprender muchísimo, honestamente. Sí. Y bueno, pues eso. Yo creo que también igual toda la conversación suma muchísimo, aunque nos enfocamos un poquito en adolescentes y tocamos un poco a papás y tal, pero creo que toda la conversación va a impactar mucho en cualquiera que lo escuche, porque al final, como lo decías en un punto, el conocimiento es algo social, no es algo que sea solo de una persona, que también nos impulsa a los vínculos y a un montón de cosas más que como sociedad nos impulsarían un montón para crecer. Y pues también quiero agradecerte un montón por estar aquí con nosotras. La verdad es que Areli es una persona que ya llevamos tiempo siguiendo y que llevamos tiempo admirando por la forma en la que, como mencionas igual, o sea, cómo contagia también esa pasión, que creo que al final es algo que se ve, sí, en muchos docentes, pero en muchos no. Y estos son los docentes que necesitamos, personas con ese espíritu de verdad y pasión de compartir cosas, no solo por llenar un hueco, una respuesta en el libro, sino más bien por cubrir incluso otras necesidades humanas, necesidades que tal vez pasan desapercibidas, pero incluso lo que mencionas de una clase divertida, ahí ya se ve que no viene solo de aquí, viene también como del corazón todo lo que compartes con tus alumnos y con el mundo. Y pues, alumnos de Areli, valórenla. Ya nos hubiera gustado que fuera nuestra maestra. Sí. Y pues nada, igual súper agradecida porque estés aquí con nosotras. Pues Gina, Clau, agradezco mucho la invitación. Créanme que el poder compartir es una reafirmación de que cuando tenemos esa disposición, todos podemos poner un granito de arena para construir una mejor sociedad. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos TikTok, Instagram, por Spotify y YouTube nos pueden escuchar. Y bueno, hasta que nuestras voces se vuelvan a encontrar. Nos vemos.